Y como estaba previsto, el presidente estadounidense Donald Trump firmó la reforma tributaria por 1.5 billones de dólares que aprobaron los republicanos y aprobó una ley de gasto a corto plazo que evita una paralización del gobierno federal. Con esto, Trump logró su primera victoria en el Congreso desde que llegó a la Casa Blanca y precisamente para analizar cómo la iniciativa generará empleos y favorecerá a la clase media, según el propio presidente, además de entender sus efectos en la economía mexicana, saludamos a la maestra Anabel Ortega Muñoz, internacionalista, consultora independiente. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos esta noche, pues para ver el tema Trump, sobre todo para ver cómo cierra el año el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Así es, buenas noches, Juan, y gracias por la invitación nuevamente. Ya habíamos comentado en este espacio recientemente que estaba por aprobarse esta reforma fiscal, muy importante, dicen de gran calado, y resulta que sí, habían pasado más de 20 años que no habían actualizado todas sus imposiciones tributarias, que eso es muy importante. Y a mí me gustaría, antes de pasar a otros temas del presidente Trump, si hablar de esta reforma tributaria, tiene dos aspectos importantes. El más importante es el corporativo. Estamos hablando del corporativo y el personal. Sí. Aquí lo que conocemos como personas físicas y morales, etcétera. El corporativo es lo que se lleva la mayor parte de la reforma y estamos viendo que va a haber un gran incentivo a la inversión en Norteamérica, gran incentivo a que los capitales estén ahí invirtiendo. ¿Para qué? Para deducir también. Esto habla, como bien lo decías en la cápsula, de generar mayor empleo y de activar la economía, que no está cerrando mal el año en Estados Unidos, dicho sea de paso, pero sí actualizan en forma importante los impuestos. Y en el tema también de las personas comunes y corrientes, como nosotros conocemos cuando pagamos impuestos, vienen cosas que son benéficas también, como por ejemplo los créditos fiscales por niño, ¿no? Es decir, que tienen que pasar de $1,000 a $2,000, por ejemplo, pueden recibir para beneficio de la manutención, del desarrollo, la inversión también en capital humano. Esto a las clases medias pues es importante también. Préstamo. Son los préstamos. ¿Y a qué tasa de interés el préstamo? Esto también está por verse. Hay que ver todos los detalles que va a contener la reforma porque, bueno, bien lo dijo el presidente Trump, lo estaba firmando en Navidad. Y también, acordemos, esto inicia el 1 de enero del 2018 y estarán pagando impuestos los estadounidenses en el 2019. Ahí es donde vamos a tener una evaluación mucho más importante de qué significó para la clase media, que es lo que se ha anunciado, pero también hay una preocupación de otros sectores, que es el argumento de los demócratas. ¿Qué pasa con el gasto social? ¿Qué pasa al recibir el gobierno menos impuestos? ¿Qué va a pasar con este déficit o deuda interna? ¿Qué va a hacer para los programas sociales, todo esto de la salud y etcétera, y el combate a los que son de programas sociales para la pobreza, ¿verdad? Entonces, sí es una reforma muy importante que actualiza, y no olvidemos también, en el mundo hay tasas que también bajaron para el impuesto sobre la renta, por ejemplo. En la OCDE vemos otros índices que están similares a los que está manejando Estados Unidos. Me parece que es como una actualización en general de la economía que impone a un año de la presidencia, ¿no? Y díganos entonces, ¿el presidente Trump cierra bien este año 2017 y qué retos se enfrentará para el 2018? Bueno, a mí me gustaría, a manera de conclusión de este año, que hemos tenido reflexiones en este espacio tan interesante para el auditorio y para entender los temas internacionales, que la presidencia de Trump ha sido muy estridente. Primero, desde su éxito en la elección, nadie esperaba que fuera presidente y nos sorprende con esta victoria. Nos sorprende también sus decisiones que parecen arrebatadas, pero de repente tienen gran contundencia y son consistentes. A mí me gustaría señalar esto porque, por ejemplo, está en contra de los organismos internacionales y ha sido consistente en todos y cada uno. Por ejemplo, justamente en la ley de gasto, acaba de reducir el gasto en la ONU. Dice, bueno, ¿cómo vamos a invertir tanto para que después, con la decisión de Jerusalén, por ejemplo, digan, entonces votan en contra de nosotros y nosotros gastamos mucho dinero en este organismo, vamos a gastar menos, etcétera? Son muchos los temas, el Acuerdo de París, la OTAN, el acuerdo en Asia, que dice, los organismos internacionales no es parte de nuestra política. Es de eso consistente. En otros temas de política interna, complicado, los escándalos,
Juan. Tú has visto todo lo de Rusia, ¿verdad? Sí, el Russia Gate. Y bueno, toda la investigación que hay por parte del FBI, los despidos de su gabinete, los diferentes jefes de prensa, etcétera. Es un año que ha tenido muchos claros y muchas sombras. Cierra bien para él en estas políticas de consistencia, en el tema de sus políticas no migratorias, de hacer a Estados Unidos, como dice, Make America Great Again, ¿no? Muchos retos ¿no? presenta el presidente Trump entonces para el próximo año y estaremos pendientes pues de todo lo que suceda. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, un gusto como siempre recibirla. No, hombre, al contrario, es un gran año para mí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas